Jamás imaginé que el amor que sentía por un niño pudiera destruir mi matrimonio y convertirme en la vergüenza de toda mi familia. Todo empezó el día que recibí la llamada más desgarradora de mi vida. Era Marta, mi mejor amiga desde la infancia. Su voz temblaba al otro lado de la línea. Apenas podía respirar, pero entre sollozos me confesó que el cáncer había avanzado demasiado y que ya no le quedaba mucho tiempo. Corrí al hospital sin pensarlo. Cuando entré en la habitación, la encontré pálida, con los ojos hundidos y una expresión de resignación que me partió el alma. A su lado, en una cuna improvisada, dormía su hijo de apenas 8 meses, un niño de cabello rubio y ojos claros que parecía ajeno a la tragedia que lo rodeaba. Laura, me susurró ella, con la poca fuerza que le quedaba. No tengo a nadie más. No quiero que mi hijo termine en un orfanato. Quiero que tú lo cuides. Que sea su mamá. Me quedé en shock. Yo, convertirme en madre de un día para otro, pero verla así, tan frágil, tan asustada por el futuro de su hijo, me rompió en 1000 pedazos. Le tomé la mano y le prometí que nunca permitiría que le faltara amor ni protección. Lo que no sabía era que esa promesa iba a costarme más de lo que jamás habría imaginado. Al llegar a casa con el niño en brazos, mi esposo, Andrés, me miró como si hubiera traído a casa una bomba. Su expresión de incredulidad fue inmediata. ¿Qué demonios es esto, Laura?, gritó, sin esperar explicación. Esto no es un refugio para niños abandonados. Intenté explicarle, contarle lo de Marta, de su situación desesperada, de la promesa que le hice en su lecho de muerte. Pero cuanto más hablaba, más enfurecido parecía estar. No es nuestro hijo, no es nuestro problema, me gritó delante de su madre, que justo había llegado de visita y observaba todo con una sonrisa de superioridad. A mi suegra, como era de esperarse, no perdió la oportunidad para echar más leña al fuego. Siempre supe que tenías esa necesidad patológica de recoger lo que nadie quiere. Pero esto ya es el colmo, Laura. Qué vergüenza para la familia. El ambiente se volvió insoportable. Andrés empezó a tratarme con frialdad. Evitaba a toda costa tocar al niño y dormía en el sofá. Las discusiones se volvieron diarias. Los gritos se escuchaban hasta en la calle. Una noche, mientras alimentaba al pequeño en la cocina, escuché una conversación entre mi esposo y su madre. Tienes que deshacerte de ella, hijo. Está arruinando tu vida y la nuestra. No pude más. Con lágrimas corriendo por mi rostro, tomé al bebé y salí a la calle, sin rumbo, con solo una mochila y algo de ropa para él. Llamé a una amiga que me ofreció su sofá hasta que encontrara dónde quedarme. Pasaron semanas. Intenté por todos los medios hacer que Andrés entendiera, pero sus respuestas eran siempre las mismas, en rechazo, insultos y desprecio. Un día, mientras esperaba en una cafetería por una entrevista de trabajo, una mujer desconocida se me acercó. Su rostro me parecía vagamente familiar. ¿Eres Laura?, preguntó. Con la voz entrecortada asentí, sin entender qué estaba ocurriendo. Soy la hermana de Marta. Necesitamos hablar. Es sobre el padre biológico del niño. Mi corazón se detuvo. Marta jamás me había hablado de él. Pensé que estaba muerto o que simplemente la había abandonado. La mujer me entregó una dirección y me dijo que fuera esa misma tarde a una reunión familiar que según ella, lo cambiaría todo. Con el corazón en la mano, fui al lugar indicado. Era una casa modesta, pero llena de gente. Al entrar, todas las miradas se volvieron hacia mí. Algunos susurraban, otros me señalaban como si fuera una intrusa. De pronto, un hombre alto, de complexión fuerte y con unos ojos azules intensos, se puso de pie en medio del salón. Así que tú eres la mujer que se llevó a mi hijo sin mi consentimiento, gritó, haciendo que todos guardaran silencio. No supe qué decir. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Ese hombre era el padre? Si alguna vez sentiste que te juzgaron por hacer lo correcto, por favor deja un like en este video. Eso nos ayuda mucho a seguir trazando historias reales como esta. Continuando, el hombre comenzó a caminar hacia mí. Cada paso parecía retumbar en el suelo. «Dámelo», exclamó.
extendiendo los brazos hacia el bebé, que comenzó a llorar de inmediato. A la familia entera se abalanzó, creando una especie de círculo a nuestro alrededor. Alguien gritó que llamaran a la policía. Otros decían que me quitaran al niño de inmediato. Y justo cuando pensé que todo iba a terminar ahí, el teléfono del hombre sonó. Contestó en alta voz, sin importarle la tensión del momento. La voz al otro lado era de una mujer, y lo que dijo me dejó congelada. No te atrevas a tocar a ese niño. Si haces algo, te denuncio, porque tú sabes perfectamente que ese bebé no es tu hijo. El silencio fue absoluto. Todos nos quedamos paralizados, y en ese instante entendí que lo que estaba ocurriendo iba mucho más allá de lo que yo jamás podría haber imaginado. En el aire, en la sala, se volvió irrespirable. Las miradas que hace segundos me apuntaban como a una ladrona de niños, ahora se dirigían al hombre con una mezcla de sorpresa y desconfianza. La voz de la mujer al teléfono seguía resonando en el altavoz. Escúchame bien, Javier. Si te acercas a ese niño, yo misma voy a contarle a todos la verdad. No eres el padre. Nunca lo fuiste. Él apretó el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Su rostro pasó de la furia a un desconcierto absoluto. Y por un momento pareció que todo su cuerpo temblaba. El silencio fue tan largo que parecía eterno. Finalmente, alguien de la familia preguntó: ¿qué significa eso? Entonces, ¿por qué dijiste qué? Pero Javier no respondió. Guardó el teléfono en el bolsillo y salió de la casa, dando un portazo que hizo vibrar las paredes. La hermana de Marta, visiblemente nerviosa, me pidió que me quedara. La reunión terminó abruptamente. Algunos se acercaron a pedirme disculpas por el mal rato, pero la mayoría simplemente evitó mirarme. Horas después, en la misma casa, ella me contó la verdad. La voz al teléfono era de Carla, la expareja de Javier. Resulta que, durante años, él había estado mintiendo a toda la familia, diciendo que Marta lo había alejado de su supuesto hijo. Todo para ganarse la simpatía de sus padres y hermanos, quienes nunca aprobaron su relación con Carla. Nunca fue el padre, me explicó la hermana de Marta. Marta siempre me dijo que el verdadero padre era otro hombre, pero que le pidió mantener su identidad en secreto por razones muy delicadas. Yo estaba en shock. No solo había enfrentado el rechazo de mi esposo, sino que ahora también me veía envuelta en una mentira que podía terminar en tribunales. Andé vuelta en casa de mi amiga, donde me hospedaba. Traté de procesar todo lo que había sucedido. Acunaba al bebé. Le prometí que iba a protegerlo, pasara lo que pasara, pero la vida aún me tenía preparada más golpes. Al día siguiente, cuando fui al supermercado por pañales, me encontré con Andrés y no estaba solo. Caminaba de la mano con una mujer mucho más joven. Mi corazón se encogió al verlo. No solo me había echado de nuestra casa, ahora parecía haberme reemplazado. Me acerqué a él. No pude evitarlo. ¿En serio, Andrés?, le pregunté, con la voz quebrada. Él me miró de arriba a abajo, con esa expresión arrogante que tanto odiaba a Laura. Tú fuiste quien eligió esto. Te dije que no quería problemas. Ahora, cada quien tiene su vida. No me busques más. Me sentí como si yo fuera la culpable de todo, como si haber cumplido la última voluntad de mi mejor amiga fuera un crimen imperdonable. Esa noche lloré en silencio, abrazada al bebé, preguntándome si algún día todo aquello tendría un final feliz. Los días pasaron y recibí una carta certificada. Era una notificación judicial. Javier había iniciado un proceso para reclamar la custodia del niño. A pesar de la revelación pública, parecía decidido a seguir con su mentira. Corría a buscar ayuda legal, pero los honorarios eran altísimos y yo apenas tenía para pagar el alquiler. Me sentí atrapada. La hermana de Marta, viendo mi desesperación, me sugirió buscar al verdadero padre. Pero, ¿cómo? Marta había llevado ese secreto a la tumba. Decidí revisar las cosas que Marta me había dejado en cajas con fotos, cartas antiguas, pequeños recuerdos. Y fue allí, entre un viejo álbum de fotos, donde encontré una carta sellada, dirigida. Ella la abrí temblando. Su caligrafía era inconfundible. Querida Laura, si estás leyendo esto,
es porque ya no estoy a tu lado. Perdóname por todo lo que te estoy dejando encima, pero quiero que sepas que confío en ti, porque eres la única persona que siempre me protegió. El padre de mi hijo es alguien que jamás imaginaste. No quiero que sufras por esto, pero si algún día las cosas se complican, busca en el sobre rojo que dejé al fondo de la caja de madera. Ahí está todo lo que necesitas saber. Mi corazón latía a 1000 por hora. Busqué desesperadamente el sobre rojo. Al abrirlo, encontré documentos y una foto. Al verla, casi me desmayo. Era una foto de mi propio esposo, Andrés, abrazando a Marta, ambos sonrientes, en lo que claramente parecía una habitación de hotel en la fecha. Exactamente 9 meses antes del nacimiento del niño. La verdad me golpeó como una avalancha. El niño, ese niño al que Andrés tanto despreciaba, era su propio hijo. Me quedé sin aire, temblando de pies a cabeza. Ahora entendía todo. Su odio, su rechazo, su frialdad. Era pura culpa y miedo, Ann. Y mientras sostenía la foto, mi teléfono sonó. Ann. Era Javier. Otra vez. Prepárate, Laura, me dijo, con voz amenazante. Te voy a quitar a ese niño, y no puedes hacer nada para evitarlo. A lo que no sabía era que yo tenía en mis manos la clave para destruir todas sus mentiras. ¿Te está gustando esta historia? Si es así, deja tu like para que más gente conozca este canal y podamos continuar trazando historias reales como esta. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé sentada en el suelo, con la foto temblando entre mis manos y el sobre rojo a mi lado. No podía dejar de pensar en la traición de Andrés, en las lágrimas de Marta, en el desprecio de mi suegra, en las amenazas de Javier. Todo era demasiado. A la mañana siguiente, con el corazón en la garganta, decidí enfrentar a Andrés. Lo llamé varias veces, pero no me respondió. Así que fui directamente a su oficina. Cuando Lick, la recepcionista, me miró de arriba abajo, como si yo fuera una desconocida indeseable. Está en una reunión, me dijo, seca, pero no me moví. Me senté en el pasillo y esperé durante horas hasta que finalmente lo vi salir, acompañado de la misma mujer con la que lo había visto en el supermercado. Ella me lanzó una mirada de desprecio, mientras él apenas me dirigió la palabra. Necesito hablar contigo, le dije, con firmeza, alzando la foto delante de su rostro. Su expresión cambió en el acto. Se puso pálido, su cuerpo se tensó, como si le hubiera dado una descarga eléctrica. ¿Dónde conseguiste eso?, balbuceó. Eso no importa, lo que importa es que voy a luchar por este niño. Y si es necesario, toda la verdad va a salir. Sin decir más, me di la vuelta y me marché, dejando atrás a un Andrés petrificado. De camino a casa, sentí que por primera vez en semanas tenía el control de algo, pero no iba a ser fácil. Javier seguía acosándome, me llamaba día y noche, amenazándome, enviándome mensajes en los que decía que tenía amigos en la corte, que yo no tenía posibilidades. Un día, mientras caminaba por el parque con el niño, un coche negro se detuvo junto a mí. Javier bajó la ventanilla. Será mejor que empieces a empacar, me dijo, con una sonrisa cínica, porque muy pronto ese niño será mío. Me temblaron las piernas, pero mantuve la cabeza en alto. No podía demostrar miedo. Sabía que la única salida era actuar rápido. Fui directamente a la oficina de un abogado especializado en derecho de familia. Cuando le conté toda la historia, incluyendo la foto, el testamento emocional de Marta y las amenazas de Javier, me miró con gravedad. Vas a necesitar pruebas más sólidas, me dijo. Testigos, documentos, lo que sea que demuestre que Javier no es el padre y que Andrés sí lo es. Salí de allí con una mezcla de esperanza y terror. Esa misma noche, revisando de nuevo las cosas de Marta, encontré algo que había pasado por alto en un pequeño sobre con una muestra de cabello del niño. Marta lo había guardado para un análisis de ADN. Me aferré a ese sobre como si fuera oro. Al día siguiente, fui a una clínica privada para realizar la prueba de paternidad. También, sin que Andrés supiera, tomé una muestra de su cepillo.
de Dean. Las horas de espera por el resultado fueron eternas. No podía concentrarme, no podía comer, apenas respiraba. Finalmente, recibí la llamada, señora Laura. Me dijo la recepcionista del laboratorio. Los resultados están listos. Corrí hasta allá, y cuando abrí el sobre, mis ojos se llenaron de lágrimas. El informe era claro, Andrés era el padre biológico. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar en plena recepción. Era mi arma, mi escudo, mi salvación. Pero antes de tomar cualquier decisión, decidí enfrentarme a Javier una última vez. Lo cité en una cafetería pública, donde hubiera testigos. Cuando llegó, con su típica actitud desafiante, saqué el sobre y lo puse sobre la mesa. Aquí está la prueba de que no tienes ningún derecho sobre este niño. Y si no paras de acosarme, te denunciaré por acoso y difamación. Javier leyó los documentos. Su rostro se tornó rojo de rabia. Esto no significa nada, gritó, levantándose de golpe y tirando la silla al suelo. Toda la cafetería nos miró. Algunos clientes sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar. Eres una oportunista, una mentirosa. Seguía perdiendo totalmente el control. Fue en ese momento que el gerente del lugar lo expulsó del establecimiento, delante de todos. Javier se fue gritando insultos, pero su imagen ya estaba destruida, frente a decenas de testigos. Pero, aunque sentía que había ganado una batalla, la guerra no había terminado. Días después, recibí una citación judicial. Javier había presentado una demanda formal, alegando ser el padre y exigiendo una prueba de ADN oficial. Y lo peor, Andrés también fue citado como testimonio. Me senté en el sofá, mirando al niño que jugaba inocente en la alfombra. Rodaron por mis mejillas. Todo esto por intentar hacer lo correcto, pero en el fondo sabía que aún faltaba el golpe más fuerte. Mientras tanto, si esta historia te está emocionando tanto como a mí al contarla, te invito a dejar tu like y comentar abajo lo que harías en mi lugar. Además, si aún no estás inscrita en el canal, este es un buen momento para hacerlo y acompañar todos los próximos partes de esta historia. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que imaginé. Apenas dormí la noche anterior, repasando cada detalle, cada documento, cada conversación que podría ayudarme. Me presenté en el juzgado con el corazón en la mano, acompañada por el abogado que, aunque costoso, había aceptado representarme por una pequeña cuota inicial, y el resto, mediante acuerdo posterior. La sala estaba llena. Familiares de Javier, amigos de Andrés, e incluso algunos vecinos curiosos que, enterados del escándalo, habían decidido presenciar el drama. Cuando entré, sentí todas las miradas clavadas en mí, como cuchillos invisibles que me desgarraban. La piel. Andrés estaba allí, sentado al fondo, cabizbajo, evitando mirarme, pero su presencia lo decía todo. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad. La jueza, una mujer de rostro severo y voz imponente, inició la sesión. Hoy estamos aquí para determinar la custodia del menor y aclarar la paternidad, dijo, mientras hojeaba los documentos. Ambas partes presentaron pruebas, y hemos recibido la solicitud para una prueba de ADN oficial. Señor Javier, ¿quiere hacer alguna declaración antes de proceder? Javier se puso de pie, ajustándose la chaqueta, intentando aparentar seguridad. Su señoría, he sido privado de la vida de mi hijo por culpa de esta mujer. Exijo mi derecho como padre. A la jueza lo observó con detenimiento. Señora Laura, ¿qué tiene que decir? Respire hondo, luchando por controlar las lágrimas. Su señoría, yo solo cumplí la última voluntad de mi mejor amiga. Hoy puedo demostrar, con documentos en mano, que el señor Javier no tiene ningún vínculo biológico con el niño. Además, hice una pausa, tragando saliva. Puedo demostrar quién es el verdadero padre. Un murmullo recorrió la sala. La jueza golpeó la mesa con el mazo. Orden en la sala. Entregué al abogado los resultados del laboratorio privado. La jueza los tomó y comenzó a leer en silencio. Su ceño fruncido se acentuó. Luego, levantó la mirada. Según estos documentos, el padre biológico es... Miró a Andrés
El señor Andrés Guzmán. El silencio fue sepulcral. Andrés levantó la cabeza de golpe. Su rostro pasó de la sorpresa al terror en cuestión de segundos. La jueza le pidió que se acercara. ¿Tiene algo que decir, señor Guzmán? Andrés, balbuceó. Yo no sabía. Eso no puede ser. Pero la jueza fue implacable. Los resultados son concluyentes. Además, ordenaremos una segunda prueba oficial para confirmar. Pero hasta entonces, el tribunal reconoce a usted como el padre legal a mi suegra, que estaba presente. Se llevó las manos a la boca, soltando un grito ahogado. Esto es una vergüenza para la familia, exclamó, poniéndose de pie y saliendo de la sala, mientras todos la observaban a Javier. Por su parte, quedó sin palabras. La jueza lo miró con dureza. ¿Y usted, señor Javier, después de estas revelaciones, y considerando las amenazas y el acoso documentados hacia la señora Laura, esta corte le prohíbe acercarse a ella o al menor a menos de 500 metros en la sala? Estalló en comentarios. La jueza ordenó una pausa de 15 minutos antes de continuar con la sesión. Salí al pasillo. Andrés vino tras de mí. Laura. Yo no sabía que era mío, me dijo, intentando tocar mi hombro. Me alejé de inmediato. No te atrevas, le respondí, furiosa. Me echaste a la calle, me humillaste, y todo este tiempo sabías que me estabas destruyendo la vida por algo que tú mismo causaste. Él agachó la cabeza. Por primera vez, lo vi realmente derrotado. Al volver a la sala, la jueza dio su veredicto preliminar. El niño quedaría bajo mi custodia temporal hasta que los resultados oficiales llegaran. Andrés tendría que someterse a la prueba en las próximas 48 horas. Esa noche, de vuelta en casa, mientras preparaba al niño para dormir, recibí una llamada inesperada. Ana era la abogada de la familia de Javier. Laura, necesitaba advertirte. Javier está furioso. Dice que esto no ha terminado, Anne. Y según escuché, está planeando algo para arruinarte públicamente. Me quedé helada. ¿Qué más podía hacerme? Al día siguiente, como si el universo quisiera confirmar sus intenciones, un vídeo comenzó a circular por las redes sociales. Javier había publicado un montaje lleno de mentiras, mostrando fotos mías, audios editados, acusándome de ser una manipuladora, que solo quería dinero, que usaba al niño como excusa para destruir familias. Los comentarios no tardaron en aparecer. Me llamaron oportunista, ladrona de niños. Incluso recibí amenazas anónimas. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas querían entrevistas. Vecinos me miraban por la calle como si fuera una criminal. Pero había algo que Javier no sabía. Yo había guardado cada uno de sus mensajes amenazantes, cada audio, cada llamada, cada testigo de sus agresiones. Y estaba lista para usar todo eso. El próximo paso iba a ser mío. ¿Y si estás sintiendo cada emoción de esta historia? Si alguna vez te viste luchando por algo que creías justo, deja un comentario contando. Também aproveita para se inscrever no canal e não perder as próximas partes la mañana siguiente. Amaneció gris, como si el cielo supiera que ese día marcaría un antes y un después en mi vida. Me desperté, sobresaltada, con el sonido del timbre. Corrí a la puerta con el corazón en la mano y al abrir, me encontré con un oficial de justicia. Señora, Laura, traigo una citación urgente. Me entregó el sobre y se marchó sin más, temblando. Rasgué el papel. Javier había solicitado una orden de emergencia para obtener la custodia temporal del niño, alegando que yo era emocionalmente inestable y que ponía en peligro su bienestar. No podía creerlo, después de todo lo que había hecho. Mi Darren en el suelo, abrazando al niño que, sin entender nada, me miraba con esos ojitos llenos de inocencia. Llamé de inmediato a mi abogado, que me citó en su oficina. Laura, no podemos esperar más. Es hora de que todo el mundo sepa quién es Javier en realidad. Me mostrou um plano de ação. Apresentar na audiência todas as ameaças, os prints, os áudios e principalmente solicitar medidas cautelares contra ele
El día de la audiencia de emergencia llegó. La sala estaba aún más llena que la anterior. Cámaras de televisión aguardaban en la puerta. La noticia ya era pública. Javier llegó sonriente, con esa mirada soberbia de siempre, creyéndose el dueño de la verdad. Andrés también estaba allí, pero esta vez con el rostro completamente pálido, casi demacrado. La jueza abrió la sesión. Hoy analizaremos la petición del señor Javier y las pruebas que la señora Laura tiene para presentar a Javier. Sin perder tiempo, tomó la palabra. Su señoría, esta mujer es inestable, agresiva, ha expuesto a mi supuesto hijo a un ambiente insano. No tiene recursos para cuidarlo, solo quiere aprovecharse de la situación. El abogado de Javier mostró algunas imágenes manipuladas, donde se me veía llorando en público o con el rostro desencajado, como si fuera incapaz de cuidar a un niño. Era una trampa emocional, una estrategia sucia, pero no me iba a dejar vencer. Cuando llegó mi turno, me puse de pie, con todas las fuerzas que me quedaban. Su señoría, todo lo que él ha dicho es mentira. Saqué de mi bolso un pendrive y se lo entregué a mi abogado, quien lo conectó al monitor de la sala. La jueza observó atentamente mientras se reproducían los audios donde Javier me amenazaba claramente. Te voy a destruir, vas a suplicar que te deje en paz. Nadie te va a creer. Se escuchaba con claridad su voz en luego. Presentamos capturas de pantalla de los mensajes que me enviaba a diario, llenos de insultos y amenazas. También sumamos el informe psicológico que demostraba que yo estaba emocionalmente estable y apta para cuidar del niño. La jueza pidió silencio y miró directamente a Javier. Señor Javier, después de escuchar estas grabaciones y revisar las pruebas, queda claro para este tribunal que usted ha intentado manipular y amedrentar a la señora Laura. Por lo tanto, le prohíbo terminantemente cualquier tipo de contacto con ella y con el menor. Además, se abrirá una investigación por acoso y difamación. Javier gritó, se levantó bruscamente de su asiento y, como un acto desesperado, lanzó un vaso de agua que tenía frente a él contra la pared. Los oficiales de la corte corrieron a sujetarlo mientras la jueza ordenaba que lo retiraran de la sala. Yo apenas podía respirar. Andrés me observaba desde el fondo, con una mezcla de miedo y culpa. Entonces, la jueza me llamó nuevamente. Señora Laura, sé que ha pasado por mucho, pero necesitamos concluir con la última parte de este proceso. El tribunal ya tiene los resultados oficiales de ADN. Hizo un silencio absoluto. Todos conteníamos el aire. La jueza levantó la hoja. El resultado es positivo. El señor Andrés Guzmán es el padre biológico del menor. En la sala estalló en la noticia era definitiva. Andrés se levantó, como si por fin entendiera el peso de todo aquello. Su señoría, dijo con voz temblorosa, quisiera, si me lo permite, tener la oportunidad de enmendar lo que hice. Tic, a mi hijo. En la jueza lo observó con seriedad. Eso dependerá de las decisiones futuras de la señora Laura, pero por ahora la custodia legal y total sigue siendo de ella. Mi corazón latía descontrolado. No podía creer que todo ese dolor por fin estuviera encontrando un cierre. Mientras salía de la sala con el niño en brazos, la gente me miraba con respeto. Algunos incluso me aplaudieron en silencio. Al llegar a la calle, el sol brillaba como hacía semanas no lo hacía. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Miré al cielo y susurré, Marta, cumplí mi promesa. Y si has llegado hasta aquí, acompañándome en esta montaña rusa de emociones, te invito de corazón a suscríbete al canal, déjanos tu like y comenta qué te pareció esta historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias reales y conmovedoras
como estaban los días siguientes, fueron un torbellino de emociones. Cada mañana me despertaba con la sensación de estar viviendo una especie de sueño extraño. Uno donde pasaba de ser la mujer más humillada y despreciada a ser vista por todos como una verdadera luchadora. A mi teléfono no dejaba de sonar a amigos, vecinos e incluso personas que no conocía personalmente. Me enviaban mensajes de apoyo, diciendo que admiraban mi valentía. Algunas madres me decían que lloraron con mi historia. Otras compartían conmigo que también habían sido juzgadas por proteger a un niño que no era suyo. Pero, aunque el apoyo me fortalecía, mi corazón seguía herido por dentro. Andrés me buscó varias veces, me esperó afuera del trabajo, me envió flores, cartas, mensajes. Quería una oportunidad para conocer a su hijo, para hablar conmigo, para disculparse, pero yo no estaba lista. Cada vez que veía su rostro, las imágenes de mi expulsión de casa y de su traición me volvían a la mente como una herida abierta. Una tarde, mientras paseaba con el niño por el parque, escuché una voz detrás de mí. Laura, por favor, solo 5 minutos. Era Andrés. Otra vez. Me volví lentamente. Lo miré a los ojos, respiré hondo y asentí. Caminamos hasta un banco cercano y nos sentamos. No tienes idea de lo arrepentido que estoy, comenzó, con la voz quebrada. Me dejé manipular por mi madre, por mi propio egoísmo y por el miedo a enfrentar lo que había hecho, miedo a asumir mi responsabilidad. Lo escuché en silencio. No era momento de interrumpir. Cada noche, desde que fuiste, me quedaba despierto, pensando en lo que hice, en cómo te fallé, en cómo fallé a nuestro hijo. No sé si algún día puedas perdonarme, pero quiero ser parte de su vida. Quiero ser un buen padre, aunque no merezca esa oportunidad. Por primera vez en semanas, lo vi llorar, de verdad, lágrimas silenciosas que caían por su rostro sin que él intentara ocultarlas. A mi corazón se dividía entre el dolor y la compasión. Andrés, no sé si algún día pueda confiar en ti de nuevo, le dije, con firmeza, pero sin odio. Pero por el bien de este niño, podemos empezar poco a poco, no por ti, sino por él. Él asintió, aceptando cada palabra como si fueran una sentencia nazi. Empezaron las primeras visitas supervisadas. Andrés venía una vez por semana. Jugaba con el niño bajo mi vigilancia. Al principio, el pequeño lo miraba con desconfianza, pero con el tiempo empezó a sonreírle, a estirar los brazos para que lo cargara. Mientras tanto, Javier desapareció del mapa. La orden de alejamiento seguía vigente y la denuncia por acoso seguía su curso legal. Unos meses después, recibí una carta. Era de la jueza. Me informaba que, tras evaluar toda la situación, me otorgaba oficialmente la custodia permanente del niño. Además, Andrés tendría que pasar por un proceso de adaptación, con la posibilidad futura de solicitar la guarda compartida, siempre cuando demostrara ser capaz de asumir esa responsabilidad de manera emocionalmente estable. Lloré. Lori, de alivio, de gratitude, de cansancio acumulado, decidí organizar una pequeña reunión en casa para celebrar. Invité a mi grupo de amigas más cercanas, a la hermana de Marta, que había sido un apoyo constante, y también, con cierta cautela, a Andrés. En cuando todos estaban allí, levanté mi copa y brindé por Marta, por este niño maravilloso y por la fuerza que todas llevamos dentro. Incluso cuando el mundo intenta derribarnos, en las lágrimas no faltaron, en risas tampoco. Era el cierre de un capítulo doloroso, pero también el inicio de algo nuevo. Hoy, mientras te cuento esta historia, puedo decir que aprendí más
sobre el amor, el sacrificio y la resiliencia de lo que jamás imaginé. Mi vida no volvió a ser la misma, pero en muchos sentidos se volvió mucho mejor, Ann. Y si tú, que me estás escuchando ahora, también crees que las mujeres podemos ser capaces de enfrentar cualquier tormenta, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué parte de esta historia te tocó más el corazón. Eso nos motiva a seguir compartiendo historias que emocionan y transforman. Gracias por acompañarme hasta aquí.